Ya. Bien, chicos, para que no se haga muy largo, buenas noches con todos. Espero se encuentren bien. Ya estamos en la sesión número 7, ya la semana número 7. Y bueno, esta parte es, bueno, el tema de hoy son opioides. Va a ser la segunda parte de AINES directamente. Se suele enseñar juntos, pero bueno, por motivos mayores lo tenemos que separar con Terazona, pero no hay mucho más. Espero que entiendan un poco lo que es fisiología del dolor. Supongo que lo vieron con Tarazona, espero que lo hayan visto con él, porque opioides es muy parecido a los AINES, ¿sí? Solamente que actúan en otro nivel, pero es bastante igual, diría yo. Así que nada, chicos, vamos a ir comenzando, ¿sí? Wait. Ah, ya, ahora sí. Wait. No, porque no se pone. Ya, gracias. Ya, ahora sí. Ya, chicas. Vamos a ir viendo qué es un opioide o directamente un poco de fisiología, un poco de base nomás. Cuando hablemos de opioides o de AINES, vamos a hablar principalmente de terapia que todo esté relacionado con el dolor. Cuando hablamos de dolor, hablamos de antiinflamatorios, lo mismo que vivieron en AINES. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que los AINES van a actuar en otro nivel o en otra fase. No sé si Tarazona les llegó a hablar sobre las fases del dolor. Alicia, ¿me confirmas, por favor? Si no, se los resumo así en un minuto. Alicia, Alicia no está ya. Ana, Ana Angélica, buenas noches, hija. ¿Estás? ¿O se me No te escucha? escuché, José, ¿qué cosa? Ah, ya, ¿qué tal, Ali? Tarazona les llegó a hablar de de la fisiología del dolor o algo, un poco, las fases, ¿o no? Sí, nos habló un poquito, o sea, nos preguntó si ya lo habíamos visto en Fisiopato, pero sí lo tocó un poquito en su asesor. O sea, saben que son cuatro fases, más o menos. Ya, lo vamos a recordar un poco. Ya vi que están por ahí. Ya. Cuando hablemos de dolor, normalmente se refiere mucho a cuatro fases, ¿ok? Una fase de transducción, en donde la señal motora se convierte en eléctrica, la transmisión, donde la señal eléctrica viaja desde la parte periférica hacia el sistema nervioso central, la parte de la modulación, que es donde difiere en cada persona, porque hay algunas personas que sienten más el dolor que otros, y es principalmente por esta modulación que se da a nivel de principalmente del tálamo y sistema nervioso central, propiamente dicho, el encéfalo. Y por último tenemos la percepción, que describe cómo es el dolor principalmente, donde se da, cómo es duración, intensidad, ya, todo eso. Cuando hablen de AINES, siempre recuerden que la fase que va a estar involucrada o inversa en los AINES es la fase de transducción. ¿Ok? Es en la primera fase porque los AINES son los que estabilizan la parte periférica principalmente. En cambio, cuando hablamos de opioides, vamos a hablar de que son sustancias que van a modificar el dolor, pero directamente en el sistema nervioso central. ¿A través de qué? A través de receptores opioideos que los vamos a encontrar aquí mismo. Entonces, cuando hablemos de opioides, siempre nos vamos a referir a una sustancia, ya sea natural o sintética, que se une a un receptor opioideo y tiene un efecto analgésico sobre el sistema nervioso central. ¿Ok? Produce analgesia siempre. Ahora, los opioides normalmente se Una distinguen en pregunta. dos grandes tipos, ¿ok? En los opioides y en los opiáceos, ¿ok? Cuando hablemos de opioides, nos vamos a referir todo. Toda molécula, dime, Jimena, Este, Antes que sigas avanzando, solo una pregunta así breve. En ese de dime. las fases del dolor, de las cuatro fases, en la última fase que es el tipo de dolor, cómo se percibe, ¿es Ujú. lo que tiene que ver con la
información nociceptiva, o sea, de las fibras, del No, no, A, no. A delta, fibra C. Las fibras A delta, las fibras C, ¿no? Las A delta, las C, las alfa también hay. Esas son fibras de transmisión. Principalmente se habla de que las A delta son fibras rápidas, que viajan de forma rápida. Tú tienes un impulso rápido normalmente cuando son hay un receptor específico, pero los receptores de temperatura, los del dolor, normalmente son fibras A deltas, o sea, son fibras que viajan rápido. En cambio, las fibras C son un poco más lentas y así, pero todas están inversas en la fase 2, en la fase de transmisión. Y la cuarta, que ya es la última, que es la percepción, es donde percibes si el dolor es en tal zona, si el dolor es profundo, si el dolor te duele un 10 o te duele un 1. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Perfecto. Ya, como les decía, ya, opioides. Cuando hablemos de opioides, vamos a hablar de toda molécula que activa o se une a un receptor opioideo. Si se une a un receptor opioideo, pues tiene el efecto analgésico, el efecto que nosotros buscamos. Así que dentro de estos opioides van a entrar tanto eh, los opioides naturales, los naturales, como los opioides sintéticos. Los llaman sintéticos o inorgánicos. Sintéticos. ¿Ok? En cambio, cuando hablemos de opiáceos, únicamente se van a ver envueltos los opioides naturales, ¿ok? O sea, toda molécula que active el receptor opioideo, pero que tenga un origen natural. ¿Cuál es el origen natural? Pues el opio. El opio es el derivado de todos estos moléculas que me van a activar estos receptores. Ahora, dentro de nuestro cuerpo, hay también opioides endógenos. No únicamente existen de forma externa. Hay opioides endógenos y hay opioides exógenos. Claro, porque no habría chiste de que nuestro cuerpo tuviera receptores opioides si nuestro propio cuerpo no los produciera. Así que cuando hablemos de opioides endógenos, principalmente nos vamos a hablar de encefalinas, vamos a hablar de endorfinas y también hay uno más que son las dinorfinas. Son todas estas moléculas que son secretadas dentro, o bueno, sintetizadas dentro de nuestro cuerpo y tienen efecto en el receptor opioideo. Mientras que los exógenos son los que tomas de forma externa. Tú les das a tu cuerpo una mayor cantidad para que tenga un efecto más fuerte sobre la analgesia. Siempre sobre la analgesia. ¿Sí? Ahora, acá también los clasifican según los compuestos. Lo mismo que vimos. Pueden ser naturales, sintéticos y acá hay una clasificación más, los semisintéticos. Ahora, dentro de los sintéticos, los principales que tienen que recordar son tramadol, buprenorfina y los fentanilos. ¿Ok? Ya lo vamos a ir viendo durante la clase, la importancia de cada uno, pero hasta ahorita, ya, esto es como un spoiler. Son los tres de los que más lo van a hablar. Los semisintéticos. El dentro de los semisintéticos que más van a conocer son la heroína, que es una sustancia, bueno, adictiva, que es un opioide. Vamos a hablar también mucho de oxicodona y de esas dos creo, son las más. Y dentro de los naturales se difieren dos grandes grupos. Los fenaltrénicos y los benzi. De este grupo no vamos a hablar mucho, ¿ok? No se habla. José, ¿por qué no se habla? Volvamos acá. Porque dentro de los opioides naturales, esos son los naturales, los benzi directamente no tienen un efecto analgésico, ¿ok? Y nuestra terapia, o sea, nuestra lógica de usar opioides siempre se centra en que tiene que causar analgesia.
Si este grupo o esta familia no causa analgesia, pues no hay chiste de que le demos estos fármacos. Así que estos directamente no se usan mucho. Y esta clase no vamos a hablar de eso. Únicamente vamos a hablar de los fenaltrenos. ¿Ok? Que estos sí producen analgesia, pero ojo, estos también tienen efecto de adicción. ¿Ok? Así que bastante cuidado cuando se suelen usar de forma crónica o, bueno, las personas suelen abusar de estos fármacos. ¿Sí? Acá dentro de los fenaltrenos vamos a tener la morfina y la codeína. Son los más famosos. Y por último, vamos a hablar de la clasificación según su función. ¿Ok? Acá vamos a hacer un poco de dinamia. Conceptos simples, más que todo. Agonistas puros. Ya. El agonista puro, pues directamente ya lo vieron en la primera parte de fármaco. Los agonistas puros son los que tienen un efecto obligatoriamente del 100%. Del 100% o de uno. O sea, son los opioides más potentes que van a tener a la mano y que activan el 100% de los receptores. Acá tenemos la morfina, fentanilo y metadona también, capaz. Capaz les puedan hablar de la metadona en su clase. No creo. Pero los dos más importantes es morfina y fentanilo. Y ahorita vamos a ver una tabla de cuál es más potente y cuál es menos potente. Pero estos dos son agonistas puros. ¿Ok? Mientras acá tenemos los agonistas parciales, que es la buprenorfina. Lo mismo, cuando hablamos de un agonista parcial es que activa menor al 100%, ¿ok? O menor a uno también. No tiene un efecto completo como se buscaría en otros opioides. Entonces, la comparación directamente está que los puros funcionan más para un dolor más grave, capaz, un dolor severo, tirando de un EVA 8 10 capaz. Mientras que el parcial podemos hablar de un dolor moderado, capaz de un EVA 7 8 pues, o 6 8, ¿ok? Porque recordamos que igual son opioides. Así que también tiene que superar el rango mínimo. Tenemos los famosos agonistas antagonistas. Este es interesante. Los agonistas antagonistas se conocen así principalmente porque tienen un efecto agonista en algunos receptores opioideos y tienen una acción antagonista en otros receptores opioideos. La gran relevancia acá es que ambos, o bueno, este fármaco actúa únicamente en el receptor opioideo, ¿ok? Pero el receptor opioideo se divide hasta en cuatro. Hay cuatro receptores distintos que los vamos a ir viendo y directamente puede tener efecto positivo en algunos y un efecto negativo en otros. Principalmente está relacionado con los efectos adversos o los efectos que tú quieres. Hay receptores que tienen efectos malos, bueno, no malos, capaz, no los que tú quieres. Esa es la palabra o el término. Son efectos que no son los que tú prefieres y es por eso que no los quieres activar. Entonces se busca dar un agonista antagonista. El principal ejemplo es la pentazocin. Es el más claro ejemplo que tenemos. Directamente, José, ¿qué hace este? Ya, un spoiler. Normalmente es un agonista en los receptores kappa y un antagonista en los receptores mu. Es como un spoiler. Y en un rato vamos a hablar de los receptores. Solamente quédense con esta idea. Ahora, tenemos los de acción mixta. Ya. ¿Cuál es la importancia de los de acción mixta? Es que estos no trabajan únicamente en receptor opioideo, como vimos acá. No, trabajan en otros receptores. O sea, trabajan en el receptor opioideo y trabajan en otro receptor. No siempre tiene que ser obligatoriamente en este receptor opioideo. ¿Sí? Así que no siempre va a estar en el sistema nervioso central y puede apoyar en otras partes. Ejemplo, el más clásico que hay es el tramal o el tramadol. El tramadol directamente se le conoce por ser un agonista de receptor opioideo, principalmente mu.
pero a la vez el tramadol es muy usado por su efecto de inhibición de la recaptación. Inhibe la recaptación tanto de serotonina como de nor. ¿Ok? Si ustedes, claro, ustedes vieron ya la clase de depresivos, saben de que estos efectos son muy buenos principalmente para un dolor neuropático, un dolor que no puedes describir. Cuando el paciente capaz está con dolores de espalda, por la parte de los músculos gravitatorios, que son dolores que se generan normalmente en lo que es depresión. ¿Ok? El tramadol suele ser bastante bueno. Es una opción o una terapia bastante buena. Y por último tenemos los antagonistas. ¿Ok? Los antagonistas hay dos, naloxona y naltrexona. Los antagonistas se caracterizan por ser ambos competitivos, ¿ok? Competitivos. Y la gran diferencia es que la naloxona es un agonista rápido. Previene o bueno, revierte o es un, ¿cómo le dicen? Es un tratamiento, no, es un tratamiento, es un antídoto. Es un antídoto rápido contra complicaciones severas que pueda tener un opioide. Mientras que la naltrexona es un antídoto, pero un poco más lento. Y se usa principalmente cuando tú ya quieras dejar los opioides, tú tienes que ir dejándolo poco a poco. Entonces buscamos bloquear estos receptores, pero ya de forma más escalonada, directamente. ¿Dudas, chicas? Esa parte creo que es la más simple, diría yo. El O bueno, naltrexona creo que era el que se usaba como mantenimiento, ¿no? En personas que tienen naltrexona. adicciones. Ajá, la naltrexona. Sí, porque tiene una vida media más larga de por sí. Es como 5 veces más que la naloxona. Y sí. La naltrexona también es esa que, por ejemplo, la naloxona le quedan como antídoto rápido, pero lógicamente como es competitivo, y, pues, y es rápido, una vez que se va el efecto pueden regresar em, los síntomas de la sobredosis. Entonces creo que se le da la naltrexona como para evitar el rebote. Mm, normalmente en opioides, o sea, no hay un efecto rebote como tal, porque como tú los das de forma sintética, de forma externa, una vez que los bloquees con el efecto de la naloxona, no deberían por qué volver a producirte, a menos de que el opioide no se elimine de la mejor manera, porque los opioides suelen eliminarse vía renal y tienen un metabolismo lento, o hay dos principalmente que vamos a hablar que tienen un metabolismo lento. Entonces, si no quemas, o bueno, esta naloxona no está el suficientemente tiempo para ser capaz de que estos opioides que tú has dado se eliminen, a la par, pues sí te puede producir un efecto de salto, como tú bien dices. ¿Sí? Ya. Gracias. ¿Dudas? Si no, seguimos. Ya como sigue siguiendo. Gracias. Ya, ahora sí. Vamos a hablar de los receptores, que es lo más importante, diría yo, lo más relevante, porque a partir de estos receptores vamos a ver el efecto que vamos a buscar en cada terapia distinta. ¿Sí? Así que en los receptores sí, por favor, presten atención. Ya. Eh, Dentro de la terapia normal de los opioides, siempre se van a hablar de tres principales receptores: mu, kappa y delta. ¿Ok? Vamos a ir uno por uno. Cuando hablemos de receptor mu o receptor opioideo mu, vamos a hablar de que este receptor es el principal, es el que primeramente o es el que siempre queremos hacer efecto. Acá es, digamos, el más importante. ¿Ya? ¿Por qué, José, siempre quiero tener efecto en mu? Porque el efecto en mu es el que me da analgesia al más alto rango.
Este es el receptor que me produce mayor cantidad de analgesia, ¿sí? Lo malo es que mu tiene un efecto eufórico, un efecto excitatorio. Tu mente entra en un estado de saciedad completa, haciéndolo que tú te vuelvas más predispuesto a entrar en este estado. Es por eso que normalmente el receptor mu está muy ligado con lo que son las adicciones. ¿Sí? Son las adicciones. Y por último, este receptor mu también es responsable de causar la principal causa de mortalidad, que es la depresión de la parte autonómica, tanto de la depresión del sistema cardíaco como el paro respiratorio. Es por eso que hay que tener bastante cuidado con mu. Me puede llevar a la muerte, si en caso no se tiene bien regulada la terapia. Ahora, mu, por forma fisiológica, está regulada por tu mismo cuerpo, principalmente por las endorfinas, ¿ok? Que son opioides que ya vimos que son sintetizados de forma endógena. Ya. Seguimos. Kappa. Kappa también tiene un efecto analgésico y principalmente actúa a nivel de de la espina. Pero el problema de kappa es que no es tan potente. O sea, sí tiene efecto de analgesia, pero digamos que es la mitad de potente que mu. Entonces, no es el efecto rápido ni tan potente que nosotros buscamos cuando damos un opioide. Lo único bueno o lo más reconocible o lo más llamativo que se puede recordar cuando se habla de capa es que tiene un efecto de disforia. Cuando hablemos de disforia, pensemos siempre que es un efecto de que ¿cómo decirlo? Una sensación de que te haces se- sentir mal, o sea, una sensación mala. Te hace sentirte cansado, te hace sentirte sin ganas, o sea, es una sensación o es un episodio que no queremos repetir. Entonces, si no queremos repetir este episodio, hay una menor cantidad o una menor probabilidad de producir adicciones. Adicciones. ¿Ok? Y este receptor kappa normalmente está regulado por las encefalinas de la parte endógena. Y por último tenemos a kappa. No, por último tenemos a delta, perdón. ¿Cuál es la importancia de delta? Es que delta no lo van a hablar mucho y les voy a explicar de forma lógica. Delta se usa para un dolor crónico, ¿ok? Pero tiene un efecto analgésico muy leve. Digamos solamente un más uno. Lo que sí tiene relación es que regula el estado de ánimo, ¿ok? Principalmente cuando hablamos de procesos de depresión. Normalmente este receptor tiene bastante importancia en lo que es aumenta lo que es el ánimo y principalmente te aumenta lo que es la ansiedad. No, disminuye la ansiedad. José, ¿y por qué no están usados si tiene una característica que, bueno, digamos que es bastante curiosa y bastante única? Que directamente tú no tomas un opioide para tratar la depresión. Tú usas un opioide porque tu paciente viene con un dolor severo, un dolor así agudo, un dolor que, pucha, se muere. O sea, viene tu paciente y refiere de que siente que es el peor dolor que ha tenido en su vida. Entonces, la terapia lógica es que tienes que dar una medicación que tenga la capacidad tanto de tener un alivio rápido como tener un efecto potente, cosa que Delta no me cumple con ninguno de estos criterios, porque tiene un efecto bastante leve a la parte de la analgesia y sirve para un dolor crónico, o sea, tiene demora que haga efecto principalmente. Es por eso que Delta no es el más
usado a la hora de hablar de fisiología del dolor, o bueno, la terapia del dolor. Hay un último receptor que no sé si les han hablado en Teo. A nosotros nos lo hablaron porque, ya ni me acuerdo por qué. Pero el punto es de que hay un receptor llamado NOP. El receptor NOP es bien curioso porque se activa, se activa con la presencia de opioides. Opioides tanto completos o totales y parciales. Tiene relación principalmente a la hora del comportamiento, pero lo único curioso es que no reacciona a la naloxona. Y recordemos, la naloxona es el responsable de tener un efecto que antagonice, un efecto que module, o no, un efecto antídoto, para que no haya un sobreestímulo de los receptores opioides. Así que si la naloxona no tiene efecto en este receptor, hay literaturas que dicen que sí es receptor y hay literaturas que dicen que no es un receptor. Así que lo vamos a poner como un check y un X, porque hay lugares donde dice que sí y lugares donde dice que no. Creo que el doctor que dicta esta clase, que es el doctor Rojas, dice que sí, me parece. Pero igual, como no reacciona a la naloxona, tengo mis dudas, mis dudas. Ya. Ese es el mecanismo de acción de los opioides directamente. Y todo está ligado a la proteína GI. Ya no le vamos a hablar de la GI porque la GI ya lo hemos visto como 20 veces en el primer examen. Uy, ya, vamos a hablar de la GI. Ya. La GI ya lo vieron mucho. Es la proteína G, es la metabotrópica que tiene una cascada que activa varios procesos y bueno, muchas cosas más. Acá lo que quiero que se acuerden es la disminución de adenilato ciclasa y la disminución de pKa. Y los efectos que tiene pKa. Tenemos el aumento de salida de potasio y tenemos el aumento de entrada de cloro. Entonces vamos a hacer que nuestra célula se vuelva más negativa. Es por eso que tenemos una célula más hiperpolarizada. ¿Sí? Es lo principal que buscamos o lo más rápido que buscamos. Mientras que también disminuimos la entrada de calcio. Y el calcio es bien importante en la parte del dolor, porque el calcio se encarga de estimular la liberación de neurotransmisores. ¿Ok? Si disminuimos la cantidad de calcio, también disminuimos la cantidad de neurotransmisores ligados al dolor, que principalmente supongo que les han hablado de la parte de, ¿cómo te llamas? Glutamato, y les han hablado de la sustancia P. De esto no hay mucho más. Ah, ya, la naltrexona, justo como hablamos hace un rato. La naltrexona y la naloxona, son los antídotos, ¿no? Antídotos y son los antagonistas competitivos de los receptores opioideos. ¿Hasta acá dudas? ¿Dudas de esta diapo de receptores, chicas? Está bien. Ya creo que está bien. Sigamos, 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 sigamos. El tema es corto, no es tan difícil. Ya. Cinética. La cinética de los opioides sí es importante, ¿ah? No es como los AINES que cada uno tenía su cinética distinta. Ya bueno, no sé cómo les llegó a explicar Terazona, pero dentro de los opioides la cinética sí es bien relevante. Vamos a comenzar poco a poco. Los opioides en la parte de la absorción tienen varias vías. Creo que tienen hasta todas las vías. Tienen oral, o sea, tienen varias. La gran mayoría, por no decir todos, tienen una presentación oral. Tienen parte subcutánea, tienen parte intramuscular y faltó la intravenosa, que también hay. ¿Sí? O sea,
Los opioides tienen para absorberse por todos lados, la verdad. ¿Qué? ¿Qué podemos decir acá? Ya. Normalmente, eh, cuando se da de forma oral, se tiene que dar una dosis mayor a la que se debería dar porque los opioides son muchos de pasar por el efecto de primer paso, ¿ok? A nivel del hígado. Solamente hay dos fármacos o dos opioides que no pasan por este primer paso, que es la codeína, otro color, que es la codeína y es la oxicodona. ¿Ok? Esos son los dos únicos opioides que no van a pasar por este efecto de primer paso. El resto sí. Es por eso que a la hora de dar de forma oral o la terapia oral se da en dosis un poco más altas, ¿ok? Comparado con la parenteral. Seguimos. La distribución. Normalmente está altamente unido a proteínas, principalmente la albúmina. Albúmina. Y está en todo lo que son tejidos líquidos. O sea, cualquier tejido que tenga alta vascularización o alto fluido tiene una gran relevancia que lleguen los opioides. Es por eso que van a haber mucha cantidad en lo que es cerebro, pulmones, hígado, riñones y vaso. ¿Ok? Hay mucha relación porque estos opioides principalmente son hidrofílicos. Solamente hay uno que no es nada hidrofílico y se considera muy lipofílico, que es el fentanilo. Fentanilo es el que tiene mayor cantidad de lipofilia. Lipofílico. El resto son hidro, ¿ok? Es por eso que llegan a gran cantidad de sistemas. A la hora de hablar del metabolismo, ¿ok? Vamos a conocer de que, por no decir la gran mayoría, son sintetizados, o bueno, son metabolizados por citotromo 3 a 4, que es lo normal, pues, es en el hígado igual. A diferencia de la codeína, oxicodona y hidrocodona, que son metabolizados por CYP2D6. ¿Ok? Eso es más como dato. Es por eso que normalmente estos fármacos tienden a estar más tiempo en el cuerpo. ¿Sí? Porque este CYP no es tan común como el CYP3 a 4. Y ya por último tenemos la excreción, que la gran mayoría son renales. ¿Ok? Pero la gran mayoría también deja metabolitos activos. ¿Ok? ¿Como cuál cosa? Codeína. Codeína tiene metabolitos activos. Por eso que se dice que la codeína es un profármaco. Que primero es codeína y luego que se metaboliza por 2D6 se transforma en morfina. ¿Ok? ¿Dudas de cinética? Cinética creo que son más datos. No es tanto para tener ¿cómo decirlo? Es más memorizar, pensaría yo, la verdad. ¿Preguntas de esto? Obvio. Ya, creo que bien, chicos. Ya. Seguimos, seguimos. Ya. Este acuerdo es importante. Únicamente este. Este para los que quieran estudiar mucho. El que sí importa es este de acá. Porque acá vamos a comparar cuatro fármacos que van a hablar mucho en clase. Primero la morfina, directamente que se da de forma oral y su biodisponibilidad es del 10 al 50%. ¿Ok? El del que les quiero hablar principalmente es la metadona. Pero pongo, bueno, hablo primero de la morfina porque la morfina es como la base o el fármaco de elección para todos los opioides, la verdad. Siempre que se habla de opioides,
El primero en ser mencionado siempre es la morfina. Pero quiero llegar a la metadona, que la metadona tiene una biodisponibilidad del 60 al 90%. Pero lo importante acá es que tiene una vida media de 6 a 150 horas. ¿Alguien tiene alguna idea por qué esto es importante? A ver, vamos a llamar. Es lógica, por si acaso. Usen la lógica. Yo siempre he dicho que fármaco es, o sea, sí es memoria, pero también es lógica. Dime, Jimena, ¿Por riesgo tóxico? ¿qué? Lo de la vida media, o sea, que sea larga, no quiere decir que puede tener mayor efecto tóxico. Ya, pero ¿por qué crees que tiene vida media larga? O sea, justo ese de ahí tiene vida media larga. ¿Por qué crees que sea? ¿O cuál crees que es la importancia de que tenga vida media larga? Es por metabolitos que se puede usar Ah, no tiene vida media larga porque tiene metabolitos. Ya. Por Mm, Se puede administrar proteínas, en menor cantidad. ¿Cómo, Alexa? por mayor unión a proteínas plasmáticas complejas. Ya. A ver, vamos a ver más lógica. Les dije que normalmente, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? Metadona eh, tiene un efecto bastante leve, pero como tienden a estar en el cuerpo por mayor tiempo, pueden actuar por mayor duración en los receptores. Y es entonces que normalmente una persona adicta, ¿cuántas veces al día tendría que tomar un fármaco para estar tranquilo sin un síndrome de abstinencia normalmente? ¿Cuánto pensarían ustedes? Diario. Ya, diario. O sea, digamos 24 horas. Metadona también, pues a su vida media que sea largo no quiere decir que también que reduce la cantidad de veces en las que se tiene que administrar. Exacto, ese es el chiste. Como la metadona tiene una vida media muy larga, también la dosis y la cantidad que se da disminuye. Entonces, para las personas adictas o ya personas que tienen una larga data de usar estos fármacos, normalmente se les indica que sigan tomando opioides, pero el opioide que tienen que tomar es la metadona, porque la metadona, al tener una vida media más larga, te ayuda de cierta forma a ir dejando esta intensidad de que tomas todos los días un mismo fármaco o un mismo opioide. Y gracias a la metadona puedes puedes ir dejando esta adicción. Te ayuda a dejar las adicciones. Deja adicciones. Esa es la lógica, directamente. Y es principalmente por su vida media. No es gran cosa, es lógico, diría yo. Ya, en fin. Gracias, chicas. Ya, el fentanilo, bueno, el fentanilo, vamos a hablar de una biodisponibilidad oral baja. ¿Por qué? Porque el fentanilo no se usa vía oral, directamente. El fentanilo es intramuscular, principalmente hasta donde yo recuerdo porque es un opioide de los más potentes que existe y se usa mucho a la hora de cirugías. El fentanilo se usa mucho. Porque como es muy liposoluble, justo como lo hemos visto, tiene una entrada al sistema nervioso central de forma más rápida. Y es por eso que se suele preferir el fentanilo a la hora de tener un efecto en el sistema nervioso central, principalmente pre o post quirúrgico. Yo diría post. Post quirúrgico es lo más que se puede usar. Sí. Y nada. Y la oxicodona que también está por acá presente. Ah, y los que tienen metabolistas normalmente es morfina y oxicodona. Acá faltó la codeína, también que la codeína se convierte en morfina, pero como se dan cuenta, hay metabolitos activos. No en todos los opioides,
porque ni metadona ni fentanilo no dejan metabolitos, pero sí hay una gran cantidad de opioides que dejan metabolitos. Ya, esta parte sí es importante. Directamente les voy a hablar del cómo se usa cada fármaco. Creo que les van a, bueno, para su examen, les van a llegar a poner casos clínicos. Ahora sí, en este examen, este segundo parcial, ahora sí hay casos clínicos. No es como el primero que creo que hubieron pocos, o creo que ni hubieron más preguntas de verdadero o falso, pero en este segundo sí les llegan a poner casos clínicos. Así que vamos a hablar de los 5 de los cuales más se hablan y creo que son de los que están en su práctica. Bueno, estaban en mi práctica. No sé si se hayan quedado ahí, pero ya, X. Primero la morfina, que es como el estándar, es la referencia de todos los opioides que se pueda tener. Usamos principalmente morfina cuando tenemos un dolor agudo y un dolor severo. ¿Ok? Cubre cuadros de dolor bastante amplios porque tiene una potente afinidad con lo que es receptores Mu y suele ayudar bastante en lo que es cuidados intensivos, principalmente a la hora del infarto. Normalmente cuando se tiene un infarto de miocardio, lo primero que se suele dar para el dolor son AINES. Si en caso los AINES llegan a fallar, se puede dar morfina, ¿sí? Pero quiero que más se acuerden que es como la referencia de todo, la referencia. Y se puede usar en infarto agudo de miocardio, aunque hay varias terapias con morfina que se puede usar, siempre y cuando sea un dolor agudo y sea un dolor bastante intenso. Seguimos. Fentanilo. El fentanilo sí les había hablado un poco ya, ahorita nomás. Se dice que es hasta 50 veces más fuerte que la morfina, ¿ok? Es 50 veces más fuerte que la morfina. Así que tiene un efecto bastante intenso. Y es el que se usa principalmente postoperatorio, ¿sí? Siempre o bueno, el fentanilo siempre lo van a ver post cirugía. Cuando son cirugías largas, cuando son cirugías que tienden a cortar gran parte de tejidos, se suele usar bastante el fentanilo para que a la hora de la cirugía el paciente no sienta molestias de por sí. ¿Ok? Post cirugía. Ahora, la codeína. La codeína, a comparación del fentanilo, es la mitad de potente que la morfina. ¿Ok? Es la mitad de potente. ¿Y cuál es el chiste de usar codeína si no es un fármaco potente? No me ayuda para un dolor potente, un dolor severo. La codeína se ve mucho para un dolor leve, pero principalmente para lo que es la tos. Cuando tenemos una tos que directamente no se va, los opioides también, como suelen actuar a nivel del sistema nervioso central, tienen bastante relación con lo que es suprimir este centro de la tos. Entonces, hay varios jarabes actualmente que tienen cierto grado de codeína, porque aparte de que despeja vías aéreas, este jarabe como tal, también te ayuda a disminuir lo que es el reflejo de la tos. Seguimos. Metadona, lo que les había hablado justo. La metadona principalmente se va a usar cuando les pongan un caso clínico de que el paciente es dependiente a los opioides o tiene una adicción. Para intentar disminuir esta adicción o para intentar suprimir este efecto adictivo, el fármaco que se va a cambiar es la metadona. Porque sí, es un opioide, pero es un opioide que tiene una vía media más larga. Es un opioide que tiene una menor intensidad y es un opioide que se puede derivar y no se tiene que usar todos los días como se habla de un proceso adictivo. Así que la metadona lo usamos cuando el paciente sí tiene ciertas adicciones.
Y por último, el tramal. Lo hablamos al comienzo. El tramal es un opioideo de acción mixta, ¿ok? No únicamente actúa en la parte del sistema opioideo, no. Activa también o inhibe la recaptación de NOR y de serotonina. Entonces es un gran apoyo a la hora de usar una terapia contra antidepresivos. ¿Sí? ¿Dudas de esta diapo, chicas? ¿O todo bien? Tramadol dices que se usa en terapia con antidepresivos, ¿no? Claro, porque tiene la inhibición de serotonina y de NOR. Y tú recuerdas que bueno, en un proceso de depresión o en un... Claro, o sea, cuando tienes depresión hay dos teorías. No sé si saben un poco de, bueno, depresión, no sé si el doctor Salazar, creo que enseña depresión, les habló de la teoría de las aminas biógenas disminuidas. ¿Les llegó a hablar, Jimena? ¿Recuerdas? Sí. Sí, ya, claro. Entonces, normalmente tienes una disminución de serotonina, me parece más que todo, y tenemos que aumentar estas aminas. Y es por eso que normalmente se da fármacos para aumentar esta cantidad. Claro, no sea tramadol, pero si en caso tengas que tratar un dolor relacionado con este proceso de depresión, el tramadol suele ser una buena opción. Y es un fármaco menos potente que la morfina. Así que problemas de adicciones, capaz ni te dé tanto, la verdad. Y ahora sí. Ahora sí vamos a hablar de lo más extenso, diría yo, que son los efectos sistémicos que suelen tener estos fármacos a nivel de todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Vamos a comenzar porque si no, este sí no terminamos nunca. Primero, vamos a hablar del sistema nervioso central, que es de lo más relevante, lo más curioso que se puede encontrar. Uy, 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 ¿qué tengo? Uy, uy, uy. Ya, ahora sí. Ya, sistema nervioso central. Vamos a hablar el principal efecto que siempre buscamos. Analgesia, ¿no? Es el efecto, el común denominador de todo. Por eso todos los receptores me dan analgesia, porque es el único chiste por el cual usamos opioides. Es el único efecto por el cual buscamos y damos un opioide. Acá está la euforia, que hablé del receptor Mu, que esto lo hace, bueno, te hace tener un paciente que tienda a tener un proceso de adicción por los opioides y tenemos un proceso de disforia por parte de kappa. O sea, disminuye el porcentaje de presentar esta adicción, ¿verdad? Pasamos a neuroendocrino. En la parte endocrina se habla mucho de disminuir gran cantidad de hormonas, ¿ok? Como la LH, FSH, cortisol, testosterona, disminuye una gran cantidad de hormonas, pero hay dos principales compuestos que también se habla. Se habla de un aumento, bueno, de que inhibe la liberación de ADH. ¿Y qué nos produce esto? ¿Qué me produce que aumenta la ADH? Eh, Alexia, ¿estás? ¿No? ¿Estás durmiendo? Tranqui, Alea, si estás ocupado. Entiendo. Es tarde también. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, no. Sí, sí. Ya, pues. ¿Sabes qué hace la ADH en tu cuerpo? Sí. Vamos a ver qué hace. Cuéntame. Tú puedes, tú puedes. Ah, ¿no era retención de sodio? Ya, o sea, retiene agua. Ya, sí, está bien. Hubiera O sido sea, retiene agua para aumentar la producción de orina. Sí, gracias, Ale. Normalmente los opioides
inhiben esta liberación, ¿ok? Es por eso que directamente, como inhibimos esta liberación de ADH, tenemos menos ADH. Y es por eso que normalmente tenemos una disminución de la orina. O bueno, un efecto en la hora de la orina. Tenemos el antidiurético por el mismo ADH. ¿Qué más? Tenemos las convulsiones también, que eso es bien importante, la parte de las convulsiones, y les explico por qué. Los opioides suelen generar procesos de posibles crisis epilépticas, pero no es porque el opioide mismo llega al sistema nervioso y causa una epilepsia o causa una despolarización de las neuronas, no. Es porque el opioide normalmente inhibe la liberación de GABA. Y como lo vimos en clase de epilepsia, el GABA va a ser un protector, una protección ante la sobresaturación o una sobreexcitación de lo que van a ser las neuronas. Y es por eso que los opioides se suelen ligar mucho con lo que son procesos de crisis convulsivas generadas por fármacos. ¿Ok? Temperatura. Normalmente los opioides se suelen asociar a procesos de hipotermia. José, ¿y por qué me da hipotermia? Hay dos condiciones. Una, vasodilatación. Cuando tú vasodilatas, normalmente haces que la sangre fluya más o vaya en mayor cantidad a la parte periférica. Entonces, la sangre es la que normalmente contiene el calor en todo tu cuerpo. Si tú haces que la sangre viaje a la parte periférica, va a haber lo que se conoce como la eh, liberación del calor mismo, ¿ok? Hay una liberación de este calor, una liberación, ¿ok? Así esto primero me produce la hipotermia, o bueno, la pérdida del calor central que se puede conocer. Y además de eso, disminuye la producción del calor a nivel central. O sea, tenemos un doble efecto. Y la parte fisiológica es que disminuye el estremecimiento. Normalmente cuando hablamos de... Eso está ligado a los escalofríos. ¿Saben por qué nos da escalofríos, no? ¿O no saben? Yo supongo que sí. Y no lo explico. A ver, Drace, ¿dónde estás? Estás en la calle. Creo que estás en la calle. Oli, no ¿Qué tal llegué. es? ¿Por qué te da un escalofrío? La fisiología detrás de un escalofrío. No recuerdo bien ahorita. Ya está bien, Drace. No te preocupes. Te perdono esta vez. Ya. Normalmente cuando tienes frío, tienes estos temblores que se conoce, que son como sacudidas que genera el mismo cuerpo de forma autónoma para llegar a producir una mayor contracción de los músculos y poder de cierta forma generar mayor calor. Es como una respuesta fisiológica que tiene el cuerpo ante la pérdida del calor. Entonces, si suprimimos esta respuesta fisiológica, también empeora lo que es la hipotermia. Ya. Ya, la depresión respiratoria ya lo hablamos, por el receptor Mu, y bueno, te da tu receptor Mu, te da disminuye la parte de la respiración, principalmente puede llevar a un paro respiratorio y posteriormente a la muerte. Todo ligado por un receptor Mu. Ya. La piel. En la piel, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tanto vasodilatación, urticaria y prurito. ¿Esto por qué? Jimena, ¿sabes por qué? El purito. Los tres, No ¿por qué es se da? porque, Tienen un proceso porque igual. los opioides no estimulan los mastocitos y eso aumenta la liberación de histamina. Histamina. Esa es la palabra clave. Perfecto, Jimena. La histamina tiene efecto en estas tres partes.
tanto te sensibiliza la parte nerviosa de las fibras nerviosas libres, tanto que te da urticaria con prurito y te vasodilata porque tiene un proceso de vasodilatación. Normalmente hace que aumenta la permeabilidad, la histamina, en la parte periférica. Y es por eso que la histamina es la responsable de producir todos estos efectos. Y recordemos, no sé si quién estuvo en la clase de antihistamínicos, les dije que cuando se da morfina de forma rápida, normalmente hay una liberación excesiva de lo que es la histamina. ¿Ok? Así que la morfina es la principal responsable de esto. Ya. La cardiovascular, relacionado con lo que es la vasodilatación. Tenemos una hipotensión postural, o también llamada ortostática. Ya, esto no hay mucho más. Vasodilatación. Como vasodilata en varias partes de nuestro cuerpo, también va a haber una vasodilatación a nivel del cerebro. ¿Ok? Ese también es importante. Hay una vasodilatación del cerebro y también al mismo tiempo hay una reducción de la precarga. Todo porque vasodilata. ¿Ok? Todo el efecto es porque vasodilata. Ya. En la parte gástrica, principalmente van a hablar de lo que es la disminución de la motilidad. ¿Ok? Principalmente hablamos de un ilio, que nos lleva a lo que es estreñimiento. Ni- miento. Eso es lo más importante, que los opioides me causan estreñimiento, ¿sí? En la parte de la tos, lo hablé también con la codeína principalmente la codeína, la que deprime el centro de la tos, ¿ok? Y hace que me disminuya mi reflejo de la tos. Y por último tenemos no por último, tenemos náuseas y los vómitos. Normalmente los opioides inducen, inducen un efecto emético, ¿ok? Esto en dosis normales. En una dosis de 3, ¿ya? Pero cuando nosotros aumentamos opioides a una mayor cantidad, va a inhibir estos centros, ¿ok? Así que cuando demos en mucha cantidad, ya lo que pasa de estimular, lo pasa a inhibir, ¿ok? Y por último, tenemos de que los opioides producen miosis. Si producen miosis, disminuyen también la presión intraocular. Ya. Todos estos efectos, o bueno, los que les hablé son los más relevantes que van a ver en clase o en TEO, o también para su examen. Todo lo van a ver relacionado, ¿sí? Y ya por último les voy a hablar. Esta es la clasificación que les puse. Nuevamente lo que les dije, la morfina va a ser la preferencia o ¿cómo decirlo? La estándar. Esa es la palabra. Va a ser el opioide estándar, porque a base de la morfina se estimula se dice quiénes son opioides más potentes, como el fentanilo, que les había hablado que es el más potente, que es por 100 o por 50. Bueno, acá lo pone por 100. La heroína también, que es bastante potente, este es el más adictivo. Y por abajo tenemos la codeína, que es un opioide débil que únicamente se usa para la tos, o el tramadol, que también tiene un efecto más mixto que únicamente opioide. Los RAMs más frecuentes que pueden haber todos estos, pero el que quiero que se acuerden que el más peligroso es la depresión respiratoria por parte de una relación directamente con esta parte. Y tenemos lo que es el prurito nasal, que también lo vimos, que es por parte de la histamina misma. Y esta acá es por parte del opioide mismo. Opioide que eh, tiene efecto en la parte vulvar y bueno, te causa tu depresión respiratoria. Sí. Vamos a ver, ya, por esta semana vamos a ver las preguntas conmigo. ¿Ya?
y ya vamos terminando el tema porque opioides no es largo, es solo entender las cosas. Ya. Oye, vamos a llamar para que participen, ¿ya? A ver. eh, Alexia, ¿estás? Sí. Alexia, estás con sueño, creo. Haz Mm, la, haz la 34, a ver si me ayudas. Dice que describas el mecanismo de acción. Ya, espera, Tú puedes, tú puedes. espera. Mm, Al ojo, te ayudo. Calcio, sodio, citosólico, GI, no, calcio y adelatos ciclasa. ¿Cuál tres? ya. Eh, a riesgo. Arriesga. ¿Qué? ¿Arriesgas? A riesgo. ¿A, a cuál? A la. eh, am, Se a la. supone que ya tuvieron clase de esto, tanto No, no, teo no. como práctica. Dime, Jimena. ¿No es la A? Perfecto, porque todos tienen el mismo, todos están relacionados con Hey. ¿Sí? Gracias, Jimena. Ya, Alexia, segunda oportunidad. Antídoto de los opioides. No voy a parar. La sé, la sé. Pero sí dije la A en la primera, por si acaso. Seguro, seguro. Te traeremos, te traeremos. Ya. Bien, Ale. Gracias. Grace. Ay, Efecto más fresco de los opioides. Y todas estas preguntas, son de banco, ¿ah? Por si acaso, no es que yo me las haya inventado. Todas estas las han preguntado en sus respectivos años. no era el prurito rostral. No, no me acuerdo, la verdad, perdóname. Perfecto. Está bien. Jimena, opiáceo que tiene efecto tusígeno. Antitos. Codeína. Codeína. Perfecto. Ya. Y por último, ya, esta es de premisa. ¿La morfina tiene efecto analgésico más prescrito para dolores tipo 8? Sí. Esta la voy a hacer yo. Sí. Porque además de analgésico, tienen efecto antiinflamatorio. No. Los opioides no son AINES, no tienen un efecto antiinflamatorio de parte por COX. ¿Ok? Así que esta parte sería verdadero o falso. ¿Dudas, chicas? ¿O nos vamos a dormir todos? Creo que la clase estuvo fácil, la verdad. Es una clase corta, fácil, entendible. Ya, perfecto. Voy a parar la grabación y les paso el post para que ya nos vayamos, ¿ya? Gracias. Un gusto, un gusto. Ya.